Ok. Gracias, presidente. A usted, diputado. No creo. Pasamos entonces al punto 2 que vamos de revertir para recibir entonces a don Eduardo Arévalo. Lo invitamos a pasar acá al diputado, al señor Eduardo Arévalo. Bien, bienvenido don Eduardo. Vamos a darle 10 minutos para que pueda exponer y después pasar a rondas de preguntas si las hay, porque lo ideal es que 10 para las 4 podamos continuar con la votación que está en discusión, con el proyecto que está en discusión, porque la idea es poder despachar el proyecto el día de hoy. Don Eduardo. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos los honorables diputados. Primeramente, agradecer la oportunidad que me dan para explicar y aclarar fundamentalmente todas las dudas que han surgido en torno a este bullado caso que es de la Federación Atlética. Agradezco la invitación y sin obligación de tener que rendir cuenta, porque nosotros como Comité de Arbitraje no tenemos que explicar las sentencias hablan por sí solas, los considerando. Los abogados que acá están presentes me encontrarán la razón. Sí creo que es necesario y tomé la decisión de asistir para aclarar un montón de falacias, mentiras que se han dicho a través de la prensa, para poder en alguna medida zanjar esta situación que lamentablemente ha enlodado el deporte chileno. Y voy a partir señalando que la investigación respecto al caso de discriminación nace de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, que nos oficia al Comité de Arbitraje, y en su oportunidad nosotros por unanimidad señalamos que no éramos competentes porque se trataba de un tema puramente deportivo. Razón por la cual nosotros resolvimos derivar los antecedentes a la Federación Atlética, al Comité de Ética, la cual, dado los graves errores procesales que cometieron en la tramitación de esa causa, significó que, ante un recurso de revisión que presentan los denunciados, la señora Restrepo y Gajardo, nos vemos en la obligación de anular el fallo y destituir a 2 miembros de la Comisión Atlética por graves irregularidades en el debido proceso. Así, posteriormente nos llega a nosotros la denuncia como tribunal de primera y única instancia, porque ya la Federación Atlética no tenía competencia y no tenía el Comité de Ética constituido. Y nos encontramos con una serie de elementos que los voy a hacer presentes y que son materia hoy día de las múltiples mentiras que se dicen a través de la prensa. Y aquí hago un llamado especialmente a aquellos medios de comunicación que son medios serios, que son prestigiosos, que dan credibilidad y que hacen eco de algunas mentiras de ciertos deportistas que tienen programas en YouTube, o sea, ciertos periodistas que tienen programas en YouTube. Se dice, por ejemplo, que el abogado defensor de la señora Jimena Restrepo, hace 2 meses fue el que nombró a los miembros del Comité de Arbitraje. Para conocimiento de toda la opinión pública y especialmente de los honorables, el señor Castro renunció al Comité de Arbitraje hace exactamente 2 años atrás. Los miembros que son parte del Comité de Arbitraje actualmente son casi todos nuevos, de la nueva elección, salvo quien habla, que fui nominado nuevamente por el IND, y hago presente que yo no tengo ningún vínculo de amistad con el señor Castro, y el secretario, que está en la misma condición, que no tiene ningún vínculo de amistad. Se dice también que aquí hubo un entuerto en que nosotros ex profeso perjudicamos a las deportistas. Y aquí quiero hacer presente, señora presidenta, con todo el respeto que usted me merece, que no quiero que se quede con esa sensación que usted dijo de que las deportistas hoy en día no van a tener ganas de recurrir al comité. Y digo esto porque usted sabe los grandes esfuerzos que hemos hecho como comité, y especialmente con el apoyo suyo, para que se haga justicia y los deportistas no estén desprotegidos. Tenemos un entrenador que está en prisión preventiva.
Tenemos un equitador que está condenado a perpetuidad para participar en organizaciones deportivas. Tenemos la investigación de Cobreloa. Tenemos entrenadores que están suspendidos con investigaciones en la Fiscalía. Tenemos 3 casos más de abuso sexual en la Fiscalía. Y así tenemos otros casos de maltrato. Sin embargo, en esta causa, nosotros, mirando todo lo que salía en la prensa, dijimos, esto lo vamos a hacer de manera transparente. Y fuimos tan transparentes que yo dije, vamos a grabar, vamos a transmitir por YouTube para que nadie diga que aquí hay, entre comillas, repito, entuerto. Transmitimos, hicimos un esfuerzo económico, el comité, no con financiamiento público, para poder tener esa grabación. Sin embargo, tuvimos que suspenderla porque en la declaración de los testigos, el testigo número 2 no puede saber lo que declaró el 1. Y por lo tanto, tuvimos que suspender la transmisión en directo que estábamos haciendo del juicio para no perjudicar a una de las 2 partes. Pero si ustedes revisan el video que está en YouTube, se van a dar cuenta que las deportistas no fueron debidamente defendidas. Y aquí yo no estoy hablando ni descargándome contra el abogado. El abogado señala en la prensa que asumió solo 10 días antes el tema de defender a las deportistas. Falso, asumió un día antes. Y asumió a petición mía que la responsable institucional me preguntaba, señor Arévalo, ¿qué hago? El abogado me está preguntando qué tiene que hacer para rendir la prueba. Le dije que presente patrocinio y poder. En el alegato de clausura se escuda diciendo que él trabaja ad honorem. Con mayor razón debió haber hecho el trabajo mejor. Pero lo que es más grave, él señala que nunca se le dejó o se le permitió rendir la prueba, porque lo que no dice es que en el momento de preparación del juicio, y acá los abogados me van a entender, él debió haber mencionado que quería que declararan sus víctimas, sus representados. Lo hizo, pero lo hizo tan mal que pidió que declarara a la señora Restrepo y el señor Gajardo, no los clientes de él. No lo pidió el abogado Castro. Tampoco, cuando le dijimos que no podían declarar porque no lo había solicitado, y la norma expresa del Código Procesal Penal, por la cual se regula el procedimiento en contra de la discriminación y el maltrato, es una norma de orden público. Y nosotros lo que hicimos fue darle traslado al abogado de la contraparte para que opinara. Pero aquí, cuando una norma de orden público no se puede cambiar por voluntad de las partes, y por lo tanto no podían declarar. Pero yendo al fondo, que el fondo va a estar en la sentencia que vamos a publicar, porque lo que hicimos fue entregar un veredicto, no hubo el 95% del juicio de los testimonios de los casi 14 testigos, todos se refirieron en forma especial a conducta antideportiva, no que tenga que ver con las conductas de maltrato y discriminación. El gerente técnico que estaba ahí, que fue el que estuvo en la discusión con la señora Restrepo, se le preguntó, se le contrainterrogó y se le dijo, ¿usted recibió algún insulto, algún garabato? Ninguno. ¿Cómo fue la conversación? Subida de tono, pero respetuosa. Ningún testigo pudo acreditar ante estrado de que había sido víctima la señorita Verdín Castillo o Paulette Cardoch de discriminación, de maltrato o de racismo. Y lo que hoy día sale en la prensa, en el diario La Tercera, que dice, no voy a repetir lo que dice la deportista, eso es falso. Porque en el documento, en el expediente, está la declaración que ella hizo, y en ningún momento dice eso. Solamente señala que habría escuchado de que tenía que la iban a sacar del equipo y que tenían que sacarla. No habla, no se refiere puntualmente a lo que hoy día dice la prensa. Entonces, nosotros, señora presidenta, y estimados honorables de esta comisión, podemos dar fe, personalmente puedo dar fe que hemos hecho un trabajo robusto para defender a las deportistas. Hemos hecho, llevamos 3 seminarios sin apoyo de nadie. Primero instruimos a los dirigentes, posteriormente a los deportistas. Y el último seminario, que fue hace un mes atrás, instruimos a los responsables institucionales donde participaron más de 100 personas, entre las cuales está la responsable institucional de la Federación Atlética.
Entonces el abogado también aparece diciendo que nosotros nos coordinábamos con la responsable institucional. Bueno, si nos hubiésemos coordinado, habríamos fallado a favor de lo que dice ella. Pero aquí no hay indefensión. Aquí lo que hay, señora presidenta, es justicia. Es decir, yo lo dije al principio de la audiencia, todo lo que se especula, todo lo que se diga, se tiene que probar ante estrado. Si no lo probaron, nosotros no podemos fallar contra eso. Así son los juicios, lamentablemente. Y cuando usted dijo que entendía que habían problemas procesales y técnicos, lamentablemente, señora presidenta, los errores de los médicos terminan en el cementerio y los errores de los abogados los terminan pagando los clientes. Y aquí hubo un error garrafal de un señor que no ha sido capaz de reconocer que se equivocó, sino que está enlodando al comité de arbitraje, y eso, lamentablemente, como organismo colegiado, no lo podemos permitir. Por lo tanto, yo le agradezco la oportunidad que me dan para poder contestar las preguntas. Las voy a contestar todas las que necesiten, específicamente respecto a las dudas. Hay un informe, y termino con esto, que están los testimonios, va a estar en la sentencia, del psicólogo que estaba presente en el momento de los hechos. Y él señala que nunca vio que la señorita Verdín Castillo haya sido discriminada por racismo. Nunca. Incluso da otros detalles que no los voy a dar acá porque es parte de la sentencia. Eso, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo. Diputada Santibáñez. Gracias, presidenta. Yo quiero agradecer este testimonio. De verdad que son muchos los reportajes que han salido, donde bueno se va contando la historia, que a veces confunde. Efectivamente, yo vi una entrevista de la señora Restrepo donde ella reconoce que efectivamente también ella, en el énfasis en la situación que se estaba dando. Pero yo aquí quiero ir a otro tema que tiene que ver con el poner en duda, por ejemplo, el que el señor Eduardo Arévalo no sea abogado, cuando en las bases dice, yo me encargué de leer todo, o sea, el abogado, y créame que lo hice con mucho énfasis, porque el abogado dice que él no tendría las competencias, quien es el presidente además, cuando se piden la presencia de 2 abogados y otra persona, más el elegido por ILND. Dicen que efectivamente habrían sido 3 personas que se tendrían que haber inhabilitado cuando no fueron elegidas. Entonces ese tipo de confusiones yo creo que enlodan una labor que el señor Eduardo Arévalo aquí ha dicho. Y una cosa que no teníamos previamente, que no teníamos esta entidad. Yo la verdad que creo que con mayor razón hay una idea, y ojalá pueda hacer partícipe a muchos de los que están acá, que es una defensoría de los deportistas. Tiene que existir una defensoría de los deportistas que finalmente no tenga ni intereses de lucro, ni tampoco tenga errores como los que tuvo este abogado. Este abogado, hay una parte sí, a través suyo, presidenta, donde él sí dice, yo reconozco el tema de no haber puesto a las digamos, en este caso víctimas, se dice víctimas o deportistas, para que dieran testimonio. Pero que él dice que hace una comparación con la ley, que en el tema del deporte no debería ser. Entonces, ¿a quién nos atenemos? Yo la verdad, yo lo lamento mucho, porque efectivamente cuando alguien se siente mal, cuando alguien se sintió discriminado, qué sé yo, se puede llegar a un reconocimiento de las culpas, a ser certeros en lo que pasó, porque hay una gran diferencia entre hacer comentarios racistas, discriminar o tener trato indebido. O que finalmente es lo que reconoce también ella. Yo acá no me pongo en el lugar de nadie, pero yo no quiero hacer ningún llamado a que las deportistas no denuncien. Quiero que tengan defensas correctas, porque es así. Cuando el señor Arévalo dice que se inscribió un día antes, hay documentos donde el caballero no firma. Entonces, si yo me quiero, ante cualquier delito, yo soy víctima y me quiero ir a defender, y resulta que los errores los comete mi abogado, es terrible, porque puede ser que hubiese habido otro fallo, pero los errores fueron del abogado, y yo lo lamento por las víctimas. Y aparte dicen, al final no las dejaron hablar. ¿Usted cree, y lo digo a toda la comisión, usted cree que es como, sí, porque son deportistas, porque estamos en esta instancia, vamos a hacer la excepción? No es así la ley, y yo lo lamento, vuelvo a decirlo, no es así la ley. Pero posterior a eso, incluso
a una persona que yo he traído acá y que le tengo bastante respeto, como el señor Cristóbal Guarelo, también vuelven a enredar el tema, y que aquí hay contactos, cuando yo me acuerdo perfectamente, en todos los casos que yo le conozco al señor Eduardo Arévalo, a veces hay que morder la lengua y apretar los dientes para tomar las decisiones. Por ejemplo, lo que pasó con Vicente Almonacid y su entrenador. Hay que tener coraje para hacer eso. Y lo que yo vuelvo a decirle, que no es lo que pasa en el fútbol. No es lo que pasa en el fútbol. Entonces, también es cierto que aquí hubo una mala defensa, pero cuando después salen a decir que me dijeron esto, que acá hay personas que deberían haberse inhabilitado, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se pidió antes? Entonces, hay un daño enorme al deporte, hay un daño enorme, y como que la discriminación se vuelve al revés, porque hay un momento en que dicen que las ricas nunca van a perder, algo así como la gente con más situación económica, nunca van a perder, y yo creo que no es así. Nosotros creo que esto que hemos hecho, el tema del protocolo, el tema de tener hoy día esto, es en defensa de los deportistas, claramente. Claramente, aquí lamentablemente es la mamá de una gran deportista, todo se mezcla, pero creo que tenemos que ser súper responsables, porque aquí el que comete un gran error es el abogado, lamentablemente, no poniendo los nombres para que den testimonio las deportistas, mintiendo en que se había inscrito 10 días antes cuando fue un día antes, y yo personalmente voy a defender lo que es justo. Decir que el señor Arévalo no es abogado, claro que no es abogado, pero fue elegido por el IND, y hay un cupo que ahí está para una persona, como hay dos que tienen que ser abogados, como hay también un tema de género, si está cumpliéndose eso, yo creo que a todos nos duele la guata, pero la cosa es un poquito más justa, o un poquito más, y especular menos. Los deportistas tienen que denunciar, la gente que se sienta abusada tiene que denunciar, y tenemos que hacer ese llamado y esperar que ojalá, diputada, en los años que nos quedan, lograr una defensoría de los deportistas sería un tremendo proyecto que yo sin duda lo voy a levantar con los que quieran patrocinarlo, porque debe ser así. Hoy día, cuando no hay un trato laboral, o sea, cuando no hay entre el entrenador y el deportista, no hay un vínculo laboral, queda muy en el aire, y tampoco tienen los recursos muchas veces para defenderse. Y eso lo tiene que pagar también el Estado en este caso, pero ya sea el IND o quien sea. Yo le agradezco mucho que haya estado acá, y le agradezco también toda la labor en el tema de Cobreloa, porque fue usted el primero que dijo que eran unos mentirosos, lo dijo acá. Dijo que acá en Chile era un país muy extraño, que las cosas se comentaban pero no se sabían, y creo que fue una fuerza enorme para que esto avanzara. Muchas gracias. Presidenta, muchas gracias. Si me permite, sobre el mismo punto. Momento, diputado, el señor Arévalo. Voy a preguntarle al resto de los diputados si alguien quiere la palabra. No. Ok. Don Eduardo. Respecto, gracias, Presidenta. Respecto a lo que dice la diputada Santibáñez, efectivamente el tribunal fue recusado casi en su totalidad, pero fue recusado por la responsable institucional, y la ley no lo faculta a ella para recusar. Ella tiene que investigar. Efectivamente, yo no tengo el título de abogado, soy egresado de Derecho. Y si me eligieron como presidente, me eligieron 4 profesionales que son abogados prestigiosos que integran el comité de arbitraje. Y me eligieron por mis conocimientos, me eligieron por mi capacidad de gestión, y eso es lo que yo simplemente he hecho, nada más que eso. Durante nuestro mandato, o mi mandato en el comité de arbitraje, tenemos un fondo de denuncia para las víctimas que funciona las 24 horas del día. Hemos implementado seminarios en la cual tuve la oportunidad que usted nos acompañó, y usted se dio cuenta de la asistencia y el interés de los dirigentes, porque ese iba apuntado a los dirigentes, no llegaron. Entonces, tenemos una oficina del respeto que yo no sé lo que hace. Tenemos que estar educando a los deportistas, y así lo vamos a seguir haciendo. Por eso nos duele, y a mí particularmente me afecta, todos los ataques que hemos recibido a través de la prensa, de los medios sociales, donde nos tratan de cobardes, de mafiosos, de tongos. Y eso no es así. Yo pongo a disposición el expediente completo, íntegro. Y ustedes se van a dar cuenta de lo que aquí se armó. Fue una especie de lucha de clasismo, una lucha de clases, en donde el que tiene más o el que tiene más poder hay que destruirlo. Puede que tengan razón en alguna medida, pero hay que acreditarlo. No basta con decir ni apuntar con el dedo a una persona si no son capaces de rendir una prueba. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, don Eduardo. La verdad, yo solo agradecerle también por acompañarnos hoy día y también, a ver, yo cuando hago mi reflexión hace una semana atrás, lo hago simplemente no contra el comité de arbitraje, sino contra el sistema. Es un sistema que es perverso. Y a eso apunto yo, porque finalmente lo que queda para el mundo, y por eso me imagino que todos esos ataques, porque no se entiende que siendo testigos de acusaciones, personalmente me reuní con las atletas cuando esto se deja sin efecto la primera vez. Y la verdad es que fue súper doloroso escuchar el relato de ambas, sobre todo el de Paulette Cardoche, que finalmente ella ese día ni siquiera se atreve a competir, porque una vez que les dicen no compites y después les dicen, bueno, sí, ahora van a competir, Paulette no es capaz de pararse en la pista de atletismo por todo lo que estaba afectada en ese momento y por todo lo que lloró en ese momento. Entonces, entendiendo lo que afecta emocionalmente a un atleta que está además en un evento tan importante como son unos Juegos Panamericanos, lo que te afecta emocionalmente y pararte nuevamente en una pista, no todos pueden hacerlo. Entonces, cuando uno ve ese tipo o escucha, porque yo sí escuché a las atletas, entonces cuando uno las escucha, y por eso es que también uno busca la instancia de qué es lo que se puede hacer, cómo puede seguir esto, porque para mí era injusto que ellas se quedaran precisamente quizás con ese grado de injusticia. Y eso es lo que la gente no entiende, eso es lo que el mundo para afuera no entiende. ¿Cómo es posible que, mire, aquí dicen, declara conductas antideportivas? Es que incluso las conductas antideportivas debiesen ser sancionadas. Entonces ni siquiera de parte de la Federación Atlética de Chile lo hubo. Entonces, yo creo que nos queda mucho por mejorar, sin duda. Nos queda mucho por trabajar, sin duda. Y cuando yo digo que los deportistas el día de mañana, cuando quieran quizás denunciar, no se van a atrever a hacerlo porque ven que en el fondo no hay justicia para ellos, seguramente uno les diría que lo hagan, pero también con el temor de que finalmente eso no llegue a ningún puerto. Yo espero que eso no ocurra a futuro. Lo que yo sí creo es que el sistema tiene que mejorarse, que el Comité Nacional de Arbitraje tiene que seguir también creciendo, contando también con las personas idóneas, porque a mí, por ejemplo, entendiendo que aquí se dice que el abogado a lo mejor no tomó el caso en el tiempo y forma que quizás sí se necesitaba para llevar un caso como este. Sin embargo, vemos en la contraparte que hay una persona que fue presidente del Comité Nacional de Arbitraje. Entonces, ahí sí tenemos una desigualdad frente a una persona que es prácticamente experta en la materia frente a alguien que no lo es. Y ahí sí yo coincido y también he pensado en este tema de la Defensoría de las Víctimas, así como lo tenemos para hoy día, para las víctimas de otros tipos de casos, en el deporte también debiese existir. Y es algo que se le ha dicho a la autoridad, porque finalmente vamos a seguir viendo lo mismo, que finalmente si no hay personas preparadas a lo mejor o con experiencia en este tipo de casos, el día de mañana vamos a tener más casos en que a lo mejor queden sin una respuesta clara para los afectados. Pero eso no quita, don Eduardo, que uno valore lo que ustedes han hecho. Yo soy testigo también de lo que el Comité de Arbitraje ha hecho antes de este caso que nos trae hoy día a colación. Y esperamos que así siga ocurriendo. Y esta comisión, creo yo que todos vamos a seguir con el compromiso de apoyar siempre lo que venga a mejorar el trabajo para el deporte y para los deportistas. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo quiero decir algo. Sí, diputada Santibáñez. Presidenta, yo estoy muy de acuerdo con lo que usted señala, pero en el tema de las expresiones posteriores del abogado, ahí yo creo que hay una falta también, que es una falta como, bueno, a ver,
no dejaron hablar. Usted sabe perfectamente como abogado que no puso los nombres, por lo tanto asuma ese error, primero. Y luego, usted decía, pero de manera muy correcta, una deportista que escucha que no vas a correr y que después te dicen vas a correr, yo creo que no hay ánimo, no hay coraje, no te sentiste. Pero de ahí a que hoy las palabras sean esta racista, lo puedo repetir porque está escrito, esta negra no va a correr, es un cambio brutal digamos, en el relato. Y ese cambio brutal en el relato, si hubiese partido el primer día, tendríamos quizás otro escenario. ¿Me entiende, Presidenta? No creo que hayan tenido que esperar a que haya sido el momento donde tenían que declarar esto, porque si no, o sea, cualquier entrenadora que trate a una deportista de color de esa manera no puede estar. Y si alguien lo escuchó, créame que sale de inmediato. Yo no conozco a la señora Restrepo, de verdad no tengo ningún vínculo, pero yo ayer pude ver el relato de ella en una entrevista donde decía si es que, y se disculpaba, esa disculpa pública que no tuvo que hacer, digamos, por la ley, donde decía si es que el tono, esto, lo otro, corrí. Y por otro lado, salimos con este insulto que no lo habíamos escuchado antes, y con además, abogado que yo la verdad siento que no actúa de la manera correcta. Sí puedo entender que las deportistas se hayan hoy día desahogado, por decirlo de alguna manera, pero queda todo muy sucio, queda todo muy sucio, y quiero rescatar lo que dice el señor Eduardo. A veces este tema clasista nos afecta para un lado o para otro. Y ninguna de las dos formas es aceptable. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Le vamos a dar la última palabra a don Eduardo para que se despida y nuevamente agradecerle por su presencia. Gracias, Presidenta. Sí, solamente reiterar mi agradecimiento por tener la oportunidad de aclarar lo que ha sucedido y manifestar mi compromiso a seguir trabajando en el comité, a seguir trabajando con los deportistas. Solamente desde el momento en que hubo el juicio hasta ahora nos han llegado 10 denuncias aproximadamente. Es decir, los deportistas siguen confiando. Incluso es más, el procedimiento señala que los deportistas pueden concurrir sin abogado. Y cuando los deportistas concurren sin abogado, nosotros suspendemos la audiencia para darle la oportunidad que busquen uno, porque sabemos la desventaja que se produce porque hay tecnicismo. Si nosotros no respetamos los tecnicismos procesales o los procedimientos, terminamos con los juicios en la Corte de Apelaciones con recursos de protección. Y hoy día tenemos ya 3 recursos, uno en la Corte Suprema y uno en el Tribunal Constitucional. Así que muchas gracias, Presidente, por la oportunidad, y pierda cuidado que vamos a seguir apoyando a los deportistas. Muchas gracias, don Eduardo. Vamos a pasar al siguiente punto. Entonces vamos a invitar a don Ricardo Viteri y a la señora Pamela Venegas a que nos acompañen para continuar con la votación del proyecto